Oye, tu profe se fue a Antofagasta, parece que... ¿Y qué tal? ¿Te contó algo o no? No, ahora en agosto lo voy a ir a ver, pero sí, ¿Y te contó que estuvimos en el Vaticano con él o no? ¿Con él? Sí, no. No, eso no. Sí. ¿Y cómo está? Estaba muy bien. ¿Está bien? Lo pasamos bien. Lo vio hace poco. ¿Tú preferirías sacarse los lentes? Porque son... Es que veo pésimo. Veo pésimo, ya. Entonces no. ¿Todo muy oscuro? Quedan como... Estudio, ¿verdad? Sí. Como lentes de sol en el fondo, como que cubren completamente. Ya, pero si no, que nunca he grabado lo audio ponen acá. nomás. Grabar voz. Sí, ese es el problema, que se ponen oscuros, pero si no veo pésimo. No, póngaselo entonces nomás. Pestañear y qué sé yo. Sí, está incómodo sin lentes, entonces. Déjeselo puesto. ¿Sí, yo pongo? Sí. Notas de voz. Permiso, le voy a poner... ¿Sí? ¿Acá nomás? Sí, ahí no interrumpe. ¿Ahí está bien? ¿Ahí? ¿Qué tal? ¿Lo pusiste en... Sí. ¿Como ¿Está silencio? funcionando bien? ¿En modo avión? Buena idea. Porque puedes llamar a alguien y... Sí. Que si lo va a usar como ¿Es el modo grabadora. avión para que no tenga ruido afuera? ¿O? No, para que no entre ninguna llamada, ningún WhatsApp, ni nada. Que ya. si uno lo va a ocupar como grabadora, modo avión. Perfecto. Bien. ¿Se escucha bien y todo? Sí. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, ¿Estamos él bien? me dice. Ya. Don Ramón, bueno, lo primero que queríamos era como escuchar de usted este recuerdo, que nos cuente un poco cómo fue la historia y el ambiente de los años 60 en Montemar. A ver, mira, el primer recuerdo que tengo yo de Montemar es ir llegando en una zona del Pacífico, que es la línea de microbuses que hay aquí, que parecen unas liebres. Las liebres se llamaban antes las micros, ¿no? Por si no se recuerda. Y bajarme, porque tenía que ir a encontrarme con Mitzi Canessa, que era la profesora con la cual yo estaba haciendo mi tesis de bioquímico, y encontrarme con un jeep cargado de instrumentos. Ese era el jeep de Mario Luxoro. Mario Luxoro traía todo el laboratorio dentro de ese jeep. Llegar y empezar a ayudarnos, ¿verdad? Y a los 10 o 15 minutos aparece un camión inmenso, ¿ya? Con el equipo que venía de los gringos, ¿no, verdad? De los americanos que venían a trabajar ese año acá. Entre ellos estaba uno muy famoso que se llama Ichiji Tasaki. Ichiji Tasaki es muy conocido porque fue el primero en entender cómo funcionaban los nervios mielinados. Ustedes saben que nosotros tenemos nervios sin grasa y nervios con grasa. Los nervios con grasa, la verdad, tienen sus axones, la prolongación del cuerpo celular, rodeado de grasa que deja huequitos entre medio. Entonces la señal va saltando entre esos huequitos. Y él fue el primero en describir que la señal saltaba entre esos huequitos. Entonces era muy famoso porque fue también el primero incapaz de aislar una fibra mielinada. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 10 micrones, o sea, de 10 millonésimas de metro. Ese es el grosor. Entonces, pero todo esto, la verdad, empiezan a bajar las cosas. Y Mario, y eso me voy a acordar siempre, Mario era un tipo bajito, pero de una tremenda caja torácica, y él se vanagloriaba de la fuerza que tenía. Entonces el camión para y se baja un pioneta así como tú, Cristian, flaquito, bajito, y le dice a los del camión, y los del camión le tienen un refrigerador encima de la espalda. Y el pioneta sube por las escaleras, y de la tercera hasta el segundo piso, y lo deja ahí. Y obviamente que Mario ve esto, y dice, no, esto no puede ser que este flaco, la verdad, tenga esa fuerza. Entonces dice,
pídeme. Y el refrigerador nuestro era un refrigerador de esos que se usan para poner las botellas, esos que tienen uno de los hoteles dentro de la pieza, ¿no? Ya, como un Frigo. Entonces le tiran el refrigerador a Mario y Mario empieza a subir la escalera una ropa. Y el pioneta venía de vuelta y lo queda mirando y le dice: doctor, el secreto es no detenerse, le dice. Bueno, esa fue la primera impresión que yo tengo de Montemar. Y tal vez hay varias otras impresiones. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que esto hace 50 años, ¿no? Entonces están todas muy borradas y probablemente sean todas mentiras las que les estoy contando. Pasaron varias cosas, pero nosotros teníamos éramos varios estudiantes de bioquímica que estábamos haciendo la tesis. Uno era Simón Littbach. Simón está en Francia en estos momentos, en Bordeaux. Está retirado, Simón. Y la otra persona de bioquímica que estaba trabajando con nosotros era Cecilia. Y estaba este japonés tan famoso, ¿no? Y esa es otra de las cosas que siempre me voy a acordar, es que una noche nos encontramos con la mujer del japonés en la escalera enferma. Porque este japonés, como había que trabajar toda la noche, y esta señora se sentía mal, la echó para afuera en vez de llevársela a la casa de ella, ¿no? Entonces en ese momento odiamos al japonés. Y empezó una guerra con él. Primero, imagínate, porque son muy formales los japoneses, ¿no? Extremadamente formales, y esta cuestión del profesor y el resto es muy claro para ellos. Entonces teníamos esta mesa donde tomábamos desayuno, y obviamente nosotros, cabros chicos en esa época, imagínate, 23, 22 años, el japonés se sentaba en la cabecera y el resto de nosotros alrededor, y todos hacían reverencia al científico famosísimo, ¿ya? Y como comenzó esta guerra, como no nos gustó el japonés, entonces lo primero que hizo Moncho Littbach es sentarse en la silla japonesa. Y la otra cosa es que llegábamos antes que él para disecar los axones, y nos llevábamos los axones más grandes. Lo cual, y yo ahí me voy a ir muchos años después, uno de nuestros colegas que empezó a trabajar en el Instituto Nacional de Salud, donde trabajaba Tasaki, lo fue a ver para decirle: mire, yo conozco a Ramón Latorre, conozco a Simón Littbach, y son grandes amigos. Y Tasaki lo que miraba y dice: no me los nombre, bad education. Bad education. Así que bueno, esa es la otra historia de las cuales yo me acuerdo. Hay muchas más, y todo esto ocurría dentro de la estación de biología marina, ¿ya? Nosotros trabajábamos en el subterráneo. De la grande. Es muy lindo, porque es un edificio patrimonial también. Y el problema que había, que la gente en ese edificio trabajaba de 9 a 5. Y para nosotros no había horario, y la razón que no había horario porque la temporada de Jibia es una temporada limitada al verano, y si no hacías todos los experimentos te podías quedar sin tesis, ¿verdad? Entonces se trabajaba desde las, no sé, 10, 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente, al menos 3, 4 horas. Entonces nos echaban a las 5 de la tarde, de manera que paraba toda la acción y todo el trabajo en la estación de biología marina en esa época. Era que ese edificio tiene una copa de agua, ¿ah? ¿Ya? Entonces el director de ese entonces, que no lo voy a nombrar quién es porque ahora tiene un nombre muy famoso, ¿no? Pero, el director le decía a uno de los ayudantes de laboratorio que se subiera a la copa de agua. Y de ahí gritaba: ¡la micro! Entonces salían todos a las 5 de la tarde y tomaban la micro. Entonces, y ahí nos teníamos que ir, porque cerraban la puerta con llave. Y una vez que se iban todos, nosotros nos saltábamos la reja y volvíamos a trabajar. Y esas fueron las razones por qué finalmente terminamos de trabajar en la estación de biología marina y nos fuimos. Entonces Mario hizo todas las gestiones para poder comprar la casa que ustedes conocen, la casa donde está ahora el laboratorio. Entonces, bueno, hay muchas más anécdotas de ese tiempo.
me acuerdo perfectamente de otra en que yo le tenía mucho susto a Mario, por razones... Una vez me preguntaron en una reunión que me invitó a la sociedad de Bioquímica y Biología Molecular a hablar, unos años atrás, y hablé de esta historia, y entonces me preguntaron, bueno, ¿y cuándo dejaste de perder el miedo a Mario? Entonces yo le digo, yo creo que cuando maduré sexualmente. Bueno, pero en fin, son todas historias que vienen, pero vuelvo atrás en cuanto a esa anécdota en particular con Mario, en que yo estaba, en esa época teníamos un contador para medir radioactividad, porque lo que estábamos midiendo era el paso de iones radioactivos a través de la membrana del axón de Higgs, ¿ya? Para medir, digamos, cómo la maquinaria del axón movía los iones de un lado para otro. Bueno, y resulta que yo estaba midiendo y Mario pasaba y la máquina del contador hacía y Mario se paraba, pero la máquina hacía chiquillo idiota, ¿qué hiciste ahora? Y yo no había hecho nada, porque entonces Mario se iba y lo que pasaba es que Mario tenía un frasco con radioactividad en la mano. Entonces el idiota no era yo, precisamente. Bueno, ¿qué más te puedo contarle? Hasta encontré mi antigua señora, y así que ¿qué más? O sea, que me pasaron muchas cosas en esa época. ¿Y Mario Luxoro, cómo era? Un poco más. Cuéntenos de él. A ver, mira. ¿Qué papel jugaba primero? ¿Él era como profesor de usted? No, era como era el... Déjame decirte cómo lo conocí yo, Mario. Eso. Mario era el profesor de biofísica en la Facultad de Química y Farmacia, ahora llamada de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Exacto. Antes llamaba Química y Farmacia. ¿Ya? La historia para nosotros, ya no debe ser lo mismo ahora, pero la historia para nosotros comenzaba en cuarto año, cuando los bioquímicos se separaban de los de química y farmacia, y llegaban estos profesores que empezaban a enseñar la bioquímica de verdad, y entre ellos aprendíamos biofísica. ¿Ya? Y el primer profesor, o sea, estaba Mitzi, que yo ya conocía de antes, ¿ya? Por otros motivos. Bueno, y llega el profesor de biofísica, ¿no? Y llega este energúmeno, porque era un energúmeno. Entonces, lo primero que vimos, lo bautizamos el monstruo de Tasmania. Ustedes han visto un monstruo de Tasmania que es chico y así, ¿eh? Y que da vueltas así. Entonces, Mario era el monstruo de Tasmania, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hacía cosas muy raras. O sea, primero que nada, o sea, llenaba la pizarra de ecuaciones diferenciales y nadie entendía nada.